Durante la cena familiar, mi nuera se me acercó y me susurró al oído. Estoy embarazada del hijo de tu esposo, vieja ridícula. Solté una carcajada y le respondí con calma. No te preocupes, querida. Semanas después, le di una sorpresa que la dejó devastada. Gracias por estar aquí. Acompáñame hasta el final, dale like al vídeo, suscríbete y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me emociona saber hasta dónde llega esta historia. Estuve casada con Cedric durante 43 años. 43 años de desayunos compartidos, de domingos silenciosos llenos de calma, y de esa complicidad tranquila que nace cuando dos personas conocen de memoria el ritmo del otro. A mis 65 años, creía saber todo sobre mi esposo, sobre mi hijo Jude, y sobre la vida que habíamos construido juntos en nuestra casa colonial, amplia y llena de recuerdos. Me equivoqué. Todo cambió una tarde de martes, a finales de septiembre. El comedor estaba bañado por la luz dorada de la lámpara que Cedric me regaló en nuestro 20º aniversario. La mesa de caoba, impecable, lucía la vajilla de mi abuela y copas de cristal que capturaban la luz como diminutos prismas. Debería haber sido una noche perfecta, una cena en familia con nuestro hijo y su esposa, con quienes llevaban 3 años casados. Lilia se sentó frente a mí. Llevaba su rubia melena recogida en ese peinado severo que siempre usaba. Sus ojos verdes, afilados y calculadores. Tenía 28 años, 15 menos que Jude. Desde que entró en nuestra familia, sentí algo depredador en ella. La forma en que observaba a los demás, cómo los estudiaba, como si buscara sus puntos débiles. Esa noche, irradiaba luz. Pero no una luz suave de felicidad, sino algo más frío, más arrogante. No dejaba de acariciarse el vientre a un plano, atrayendo la atención hacia sí con esa sutileza venenosa que tan bien manejaba. Jude, como siempre, no notaba nada. Mi hijo siempre había sido de naturaleza confiada, viendo lo mejor en todos. Cortaba su filete con la concentración de quien se entrega por completo a cada cosa que hace. Su cabello oscuro le caía sobre la frente, igual que cuando era niño. Y Cedric, mi Cedric, estaba en la cabecera de la mesa. Su cabello plateado perfectamente peinado. Sus ojos azules, que solían mirarme con calidez, permanecían fijos en su plato. No me había mirado directamente en toda la velada. En realidad, llevaba semanas evitándome la mirada. Bessie, te luciste una vez más, dijo Jude, señalando el asado que me había llevado toda la tarde preparar. Esto está increíble. Le sonreí, pero fue una sonrisa forzada. Había una tensión en el ambiente que hacía que la comida me supiera a cartón. Algo estaba por estallar. Lo sentía como se siente el aire justo antes de una tormenta. La señora Bessie es una cocinera maravillosa, dijo Lilia, con su voz melosa, aunque con un filo que solo yo parecía detectar. Una esposa y madre tan dedicada. Es realmente inspirador. La manera en que recalcó dedicada me hizo estremecer. Pero asentí con cortesía. Gracias, querida. Lilia se limpió los labios con la servilleta, mientras una pequeña sonrisa se formaba en sus labios. Últimamente he estado pensando mucho en la devoción, dijo. En los votos matrimoniales, en lo que significa él en la salud y en la enfermedad. Sus ojos brillaban mientras me miraba directamente. En los desafíos, de todo tipo, añadió. El tenedor de Cedric chocó con su plato. El sonido fue tan fuerte que pareció llenar todo el comedor. Qué bonito, amor, dijo Jude, apretando la mano de su esposa. El matrimonio se trata de compromiso, ¿no? De construir algo juntos. Oh, sí, respondió Lilia. Pero ahora me miraba a mí. De construir, o a veces de compartir lo que ya está construido. Mi corazón comenzó a latir más rápido, aunque no podía explicar por qué. Había algo en su tono, en la forma en que Cedric seguía evitando mis ojos, que hizo sonar todas las alarmas en mi cabeza. Tengo una noticia, anunció Lilia de repente. Su voz cortó el silencio como una navaja. Una noticia que va a cambiarlo todo para nuestra familia. Jude se irguió en su silla, ilusionado. ¿Qué es? Lilia se levantó con gracia,
alisándose el vestido. Estoy embarazada. Las palabras golpearon la habitación como un puñetazo. El rostro de Hood se transformó con una alegría radiante. Se levantó de inmediato para abrazarla. Lilia, eso es maravilloso. Eso es. Se volvió hacia nosotros, radiante. Mamá, papá, van a ser abuelos. Debería haber estado feliz. Debería haber llorado de emoción, correr a abrazar a mi nuera, comenzar a pensar en colores para la habitación del bebé y organizar el baby shower. Pero no. Algo frío y nauseabundo se retorció en mi estómago mientras observaba los ojos de Lilia por encima del hombro de mi hijo. Estaba mirando a Cedric. Y en su expresión había algo victorioso. Felicidades, logré decir. Mi voz sonó extraña, incluso para mí. Pero Lilia no había terminado. Mientras Hood se alejaba para servir champán y brindar, ella rodeó la mesa con lentitud. Se detuvo junto a mi silla y, en lugar de abrazarme, inclinó la cabeza como si fuera a darme un beso de felicitación. Sus labios rozaron mi oído y me susurró algo que me perseguiría durante semanas. Estoy embarazada del hijo de tu esposo, vieja idiota. El mundo se tambaleó. Apreté el borde de la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Y sin embargo, contra toda lógica, solté una carcajada. Un sonido claro que resonó por todo el comedor. No te preocupes, querida, me oí decir. Mi voz sonaba firme, a pesar del terremoto que me sacudía por dentro. Todo va a salir bien. Lilia se incorporó. En su rostro apareció una chispa de confusión. Ella esperaba lágrimas, acusaciones, drama. Mi respuesta serena la descolocó. Pero cuando miré a Cedric, mi Cedric, y vi que aún era incapaz de mirarme a los ojos, algo dentro de mí se rompió. Tal vez fue la última pizca de confianza, ese hilo final que me anclaba a la vida que creí haber construido. Hood seguía hablando, alzando su copa, hablando de nuevos comienzos y familias que crecen. Su felicidad era tan pura, tan auténtica, que me partía el corazón. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cuántas mentiras había estado viviendo? Levanté mi copa con mano firme, le sonreí a mi hijo, y sentí que el mundo que conocía se hacía polvo bajo mis pies. El resto de la cena fue un borrón. Respondía cuando me hablaban, sonreía cuando se esperaba, interpretaba el papel de suegra sorprendida pero encantada. Pero por dentro estaba gritando. Cuando finalmente se marcharon, Hood parloteando emocionado sobre cunas y fondos universitarios, Lilia lanzándome una última mirada satisfecha, me quedé de pie en la cocina, cargando el lavavajillas con una precisión mecánica. Cedric apareció en el umbral, con los hombros caídos por el cansancio. «¿Ves?», dijo, su voz áspera. «No esta noche», respondí sin darme la vuelta. «Esta noche no puedo». Escuché su suspiro. Luego sus pasos alejándose escaleras arriba. Al dormitorio que habíamos compartido durante más de 40 años. Pero no pude seguirlo. No aún. Tal vez nunca. En lugar de eso, me quedé sola en la cocina, rodeada por los restos de lo que había sido mi última cena familiar inocente, preguntándome cuánto tiempo había estado viviendo con extraños. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en nuestra cama tamaño king, escuchando la respiración de Cedric a mi lado, preguntándome si el hombre con el que compartí mi vida era, en realidad, un desconocido. Cada pequeño sonido, el crujido de la casa al asentarse, el zumbido distante del refrigerador, se sentía amplificado por la oscuridad. Cuando amaneció, recorrí mi rutina habitual como una actriz interpretando un papel. Café para 2, huevos a la plancha para Cedric, pan integral cortado en diagonal, como a él le gustaba. Nos sentamos uno frente al otro en la pequeña mesa del desayuno, con el sol de la mañana entrando por las ventanas de la cocina, y observé su rostro como si lo viera por primera vez. «¿Dormiste bien?», preguntó sin levantar la vista del periódico. «Bien», mentí. El silencio entre nosotros se extendió, cargado de todo lo que no estábamos diciendo. Finalmente, Cedric dobló su periódico y se puso de pie. «Hoy trabajaré en el jardín. Las rosas necesitan atención antes de la primera helada». «¿Trabajar en el jardín?»,
¿Cuántas veces había dicho exactamente esas mismas palabras en los últimos meses? Lo observé alejarse, notando una leve curvatura en sus hombros que no estaba ahí hace un año. A sus 72 años, seguía siendo atractivo, con esa elegancia madura que me había conquistado en una reunión de la iglesia hace 45 años. Pero ahora me preguntaba si alguna vez había conocido de verdad al hombre detrás de ese rostro familiar. Cuando se fue, me quedé sola con mi café enfriándose, dejando que mi mente regresara a los últimos meses, buscando pistas que había ignorado. Y estaban ahí, como piezas de un rompecabezas que fui demasiado ingenua para armar. 3 meses atrás, Cedric comenzó a ducharse en horarios extraños. No solo por la mañana, como siempre. También después de trabajar en el jardín, o justo antes de cenar, incluso cuando no teníamos planes. Cuando le pregunté por qué, dijo que no quería oler a tierra ni a fertilizante. 2 meses atrás, encontré un estado de cuenta de la tarjeta de crédito con cargos que no reconocía. Una florería en el pueblo vecino, una joyería de la que nunca había oído hablar. Cuando le pregunté, dijo que estaba preparando sorpresas para mi cumpleaños. Mi cumpleaños aún estaba a 4 meses de distancia. Pero elegí creerle. 6 semanas atrás, Lilia empezó a pasar por casa más seguido. Siempre cuando Jude estaba en el trabajo. Siempre con alguna excusa. Quería aprender recetas familiares, o pedía consejos sobre el matrimonio. Se quedaba horas. Y muchas veces los encontraba a ella y a Cedric conversando en voz baja, conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Solo hablamos del jardín, decía Cedric. A Lilia le interesa aprender sobre las rosas. Pero Lilia jamás había mostrado interés por la jardinería. De hecho, una vez se quejó diciendo que tener tierra bajo las uñas le parecía absolutamente primitivo. Ahora, bajo la luz despiadada de esa mañana, esas conversaciones cobraban un significado distinto. La forma en que Lilia tocaba el brazo de Cedric mientras hablaban. Cómo reía ante cosas que no tenían ninguna gracia. Y cómo las mejillas de Cedric se ruborizaban de una manera que no le había visto en años. Lo atribuí al halago que sentía un hombre mayor al recibir atención de una mujer joven y hermosa. Pura vanidad, me dije. Algo natural a su edad. Qué ingenua fui. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos oscuros. La voz de Jude sonaba llena de entusiasmo. «¿Mamá? ¿Dormiste algo anoche?» Yo no pude cerrar los ojos. Estaba demasiado emocionado. Todavía lo estoy procesando, respondí con cuidado. Es una noticia maravillosa, cariño. Lily ya está haciendo listas. Nombres para el bebé, temas para el cuarto, todo. Quiere empezar a comprar cosas este fin de semana. Hizo una pausa. Mencionó que papá se emocionó mucho cuando le contó. Que casi llora. Mi mano se tensó sobre el teléfono. ¿Cuándo se lo dijo? Pregunté, tratando de sonar natural. La semana pasada, creo. Quería compartirlo primero con él. Estaba nerviosa por cómo iban a reaccionar ustedes dos. ¿No es tierno? Temía que pensaran que éramos demasiado jóvenes. La semana pasada. Le había contado a Cedric sobre el embarazo una semana antes de anunciarlo en familia. ¿Por qué haría eso, a menos que? ¿Mamá? ¿Sigues ahí? Sí, logré decir. Solo pensaba en todo lo que tenemos que preparar. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad enfermiza. Esa conversación privada. El comportamiento extraño de Cedric. La expresión triunfante de Lilia en la cena. Necesitaba saber la verdad. Pero no podía enfrentar a Cedric directamente. No todavía. Si me equivocaba, si mi mente paranoica estaba creando un problema donde no lo había, podía destruir mi matrimonio por nada. Pero si tenía razón. Pasé el resto de la mañana como en una niebla, limpiando habitaciones que ya estaban limpias, doblando ropa que no necesitaba ser doblada. Desde la ventana de la cocina podía ver a Cedric en el jardín, podando las rosas con movimientos lentos y precisos. Marcus, nuestro jardinero, trabajaba cerca,
recortando los setos con esa eficiencia silenciosa que tanto había aprendido a apreciar durante el último año. Marcus era un alma amable. Tendría unos 35 o 40 años, con ojos marrones llenos de bondad y manos endurecidas por el trabajo. Vivía en un pequeño apartamento encima del garaje detrás de la casa de los Martínez, y se encargaba de varias propiedades del vecindario. Cedric lo había contratado cuando nuestro antiguo jardinero se jubiló, y yo había llegado a valorar mucho su trato respetuoso y su dedicación al jardín. Ahora lo observaba trabajar y me preguntaba si él sabía algo. Si había visto cosas. Si todo el vecindario ya sabía lo que ocurría en mi matrimonio antes que yo. Alrededor del mediodía, el sedán plateado de Lilia se detuvo en nuestra entrada. Ella bajó del auto con un vestido vaporoso que resaltaba su figura delgada, su cabello rubio brillando bajo el sol mientras caminaba hacia el jardín donde Cedric estaba trabajando. Desde detrás de las cortinas transparentes del salón la observé acercarse a mi esposo. Conversaban animadamente. Ella gesticulaba con las manos. Él asentía con la cabeza. En un momento, colocó su mano sobre el brazo de Cedric, el mismo gesto que ya había notado antes, pero que entonces descarté como amabilidad. Ahora parecía algo muy distinto. Cuando ella se rió, echando la cabeza hacia atrás con ese gesto tan ensayado, Cedric sonrió. Sonrió de verdad. De una forma que no había visto en meses. Mi pecho se encogió con un dolor que no sabía cómo nombrar. Hablaron durante unos 20 minutos. Y entonces, Lilia miró hacia la casa. Me aparté de la ventana, con el corazón acelerado por el miedo absurdo de que me descubrieran espiando a mi propio marido. Cuando volví a mirar, ella ya no estaba. Su auto retrocedía por el camino de entrada. Cedric seguía en el jardín, pero sus movimientos eran diferentes ahora, más ligeros, como si esa conversación le hubiera quitado un peso de encima. Esa noche, durante la cena, casi parecía alegre. Habló del jardín, de los planes para la próxima primavera, de lo emocionado que estaba por convertirse en abuelo. Estaba más animado que en semanas, y yo no podía dejar de observar su rostro, buscando algún rastro de culpa, alguna señal de engaño. En su lugar, vi algo que quizá era alivio. Hoy Lilia pasó por aquí, comenté con cuidado. Sí, asintió Cedric, cortando su chuleta de cerdo con manos firmes. Dulce chica. Está nerviosa por el embarazo. Quería algo de tranquilidad. ¿Qué tipo de tranquilidad? Durante un segundo, su cuchillo se detuvo. Oh, ya sabes, las dudas típicas de una madre primeriza. Si será buena madre, si el bebé estará sano. Cosas normales. Pero nada en Lilia me había parecido nunca normal. Y empezaba a sospechar que este embarazo era lo menos normal de todo. Esa noche, mientras Cedric dormía a mi lado, tomé una decisión. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. No iba a pasar el resto de mi vida preguntándome si cada sonrisa era una mentira, si cada beso escondía una traición. Iba a descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Porque vivir con mentiras era aún peor que enfrentar una realidad dolorosa. La mañana siguiente inicié mi investigación de verdad. Empecé por el despacho de Cedric. Era miércoles por la mañana y él había salido a su cita médica semanal. Subí las escaleras hasta esa habitación que había sido su santuario durante todos los años que vivimos en esta casa. La pesada puerta de roble crujió al abrirla, y me sentí una intrusa en mi propio hogar. El estudio estaba exactamente como él lo había dejado. Papel ordenado, libros clasificados por temas, su viejo sillón de cuero colocado estratégicamente para atrapar la luz de la mañana. El cuarto olía a su loción para después del afeitado, y al leve olor rancio de los libros antiguos. Siempre respeté su privacidad. Rara vez entraba sin ser invitada. Ahora me preguntaba cuánto me había costado esa cortesía. Empecé por su escritorio. Mis manos temblaban ligeramente al abrir el primer cajón. Bolígrafos, clips, tarjetas de visita de médicos y contratistas. Nada inusual. El segundo cajón contenía facturas y correspondencia aparentemente inocente. Pero en el cajón inferior, debajo de una pila de revistas de jardinería, encontré algo que me dejó sin aliento. Extractos bancarios.
No de nuestra cuenta conjunta, sino de una cuenta corriente separada de la que yo no tenía conocimiento. Los estados de cuenta se remontaban a 6 meses atrás. Y a medida que escaneaba las transacciones, mi confusión aumentaba. Había depósitos grandes, $5,000, $8,000, $12,000. Aparecían sin patrón, de forma aleatoria. Y retiros también grandes, siempre en efectivo y en cifras redondas, $2,000, $3,500, $7,000. ¿De dónde salía ese dinero? ¿Y a dónde iba? Fotografié los documentos con el móvil. Me temblaban tanto las manos que tuve que tomar varias imágenes hasta obtener una clara. Luego volví a colocar todo exactamente como lo encontré y cerré el cajón. Pero no podía sacudirme la sensación de que me estaba perdiendo algo crucial. El sonido de un coche entrando en el camino de entrada me hizo correr hacia la ventana. No era el sedán de Cedric. Era el coche plateado de Lilia. La vi bajar con unos vaqueros ajustados y un suéter que realzaba su figura. No se dirigió a la puerta principal. Rodeó la casa hacia el jardín trasero. Esta era mi oportunidad. Bajé rápidamente y me coloqué en la cocina, donde podía observar el jardín a través de la ventana. Lilia caminaba hacia Marcus, que estaba barriendo hojas cerca del viejo roble. Comenzaron a hablar, y su lenguaje corporal me sorprendió. Había familiaridad entre ellos. No sabía que se conocieran tan bien. La conversación fue breve pero intensa. Marcus negaba con la cabeza una y otra vez, mientras Lilia parecía insistente. En un momento, ella metió la mano en su bolso y sacó lo que parecía un sobre. Marcus miró a su alrededor, nervioso, antes de tomarlo y guardarlo rápidamente en el bolsillo de su chaqueta. Dinero. Le estaba dando dinero. ¿Pero por qué Lilia estaría pagando a nuestro jardinero? Cedric se encargaba de todos los gastos de la casa, incluido el salario de Marcus. Antes de que pudiera procesarlo por completo, otro coche entró en la entrada. Era el Honda azul de Hood. Vi a mi hijo bajar del vehículo y saludar a su esposa, que se alejó de Marcus de inmediato y corrió hacia él con una gran sonrisa. ¡Sorpresa! La oí gritar mientras lo abrazaba. Esperaba encontrarte para almorzar, rió Hood, girándola entre sus brazos. ¿Qué haces aquí, preciosa? Quería revisar el jardín con Marcus, dijo con naturalidad. Ya sabes, desde que supimos lo del bebé quiero aprender más sobre las plantas. Perfectamente razonable. Perfectamente inocente. Pero yo había visto el sobre. Había visto las miradas nerviosas de Marcus. Esto no tenía nada que ver con la jardinería. Mientras ellos se dirigían hacia la casa, me deslicé al salón y me senté en el sofá, fingiendo leer una revista. Entraron por la puerta principal, Hood con el brazo alrededor de la cintura de su esposa, los dos radiantes de felicidad. Mamá, llamó Hood. Mira a quién encontré conspirando con nuestro jardinero. ¿Conspirando? Intenté mantener el tono ligero. Lilia rió. Esa risa de campanillas que siempre me había parecido un poco forzada. Le estaba preguntando a Marcus qué flores serían mejores para el cuarto del bebé, dijo. Pensé que podríamos plantar un pequeño jardín para nuestro hijo o hija. Nuestro hijo o hija. Pero ese bebé no era de Hood, ¿verdad? Ese bebé era. ¡Qué idea tan bonita!, me oí decir. Marcus sabe mucho del tema. Lo sabe, asintió Lilia, sus ojos encontrando los míos con lo que pareció un desafío. Ha sido tan servicial, tan comprensivo. Había algo en la forma en que pronunció comprensivo que me heló la sangre. Como si significara algo más de lo evidente. Se quedaron a almorzar. Hood parloteaba emocionado sobre preparativos para el bebé, mientras Lilia permanecía callada, observando. Cada pocos minutos, su mirada se deslizaba hacia la ventana que daba al jardín, donde Marcus seguía trabajando. Parecía inquieta, distraída. Muy distinta a la mujer segura que había soltado su bomba 2 noches atrás. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Hood, notando el cambio. Solo cansancio, respondió rápido. Hormonas del embarazo, ya sabes.
Pero yo la observaba fijamente. Y lo que vi en su rostro no era cansancio. Lo que vi en su rostro no era cansancio. Era cálculo. Preocupación. La expresión de alguien cuyos planes cuidadosamente trazados comenzaban a tambalearse. Después de que se fueron, observé a Marcus trabajar durante otra hora. Parecía inquieto, lanzando miradas frecuentes hacia la casa, hacia la calle, hacia su camioneta estacionada al borde de la acera. Fuera lo que Lilia le había dado en aquel sobre, lo había perturbado. Esa noche, cuando Cedric regresó de su cita médica, estaba distraído. Apenas tocó su cena, empujando la comida por el plato mientras miraba al vacío. ¿Todo bien?, le pregunté, repitiendo las palabras de Hood de la noche anterior. Bien, dijo en automático. Solo pensaba en el jardín. Tal vez haya que volver a plantar el rosal la próxima primavera. Pero no estaba pensando en rosas. Su mente claramente estaba en otro lugar. Las arrugas en las comisuras de sus ojos parecían más profundas que por la mañana. El teléfono sonó justo cuando terminábamos de recoger la mesa. Cedric respondió, y vi cómo se le desvanecía el color del rostro mientras escuchaba. Sí, dijo en voz baja. Sí, entiendo. Estaré allí mañana por la noche. Colgó y se quedó un momento inmóvil, con la mano aún sobre el auricular. ¿Quién era?, pregunté. Nadie importante, respondió. Pero su voz estaba tensa. Tengo que hacer un recado mañana después de cenar. ¿Un recado por la noche? Después de 43 años de matrimonio, Cedric nunca había sido de los que salían a hacer recados misteriosos por la noche. La noche siguiente, el jueves, lo observé desde la ventana del dormitorio mientras daba marcha atrás en la entrada con su coche, a las 7:30 en punto. Había estado callado todo el día, distraído, nervioso. Cuando le pregunté a dónde iba, murmuró algo sobre reunirse con alguien para comprar suministros de jardinería. Ningún centro de jardinería está abierto a las 7:30 de la noche. 20 minutos después de su partida, escuché voces en el jardín trasero. Me asomé por entre las cortinas y vi a Lilia y a Marcus junto al cobertizo de herramientas. Su conversación era urgente y acalorada. Incluso desde la distancia, podía ver que Marcus estaba alterado. Gesticulaba con fuerza, mientras Lilia permanecía con los brazos cruzados. No podía oír lo que decían, pero su lenguaje corporal hablaba de un conflicto serio, de un desacuerdo tenso. En un momento, Marcus alzó las manos en señal de frustración y empezó a caminar hacia su camioneta. Lilia lo siguió, sujetándolo del brazo. Discutieron unos minutos más, hasta que Marcus negó con la cabeza por última vez y se subió a su vehículo. Mientras él se alejaba, Lilia se quedó sola en mi jardín. Su rostro, iluminado por la luz del sensor, ya no parecía el de la dulce y joven esposa de mi hijo. Parecía fría, calculadora, desesperada, peligrosa. Cuando Cedric regresó una hora después, estaba aún más retraído que antes. Subió directamente a su estudio y cerró la puerta. Podía escucharlo haciendo llamadas, su voz baja, urgente, aunque no lograba distinguir las palabras. Esa noche no dormí. Me quedé acostada mirando al techo, intentando unir las piezas de todo lo que había presenciado. La cuenta bancaria secreta. El sobre de dinero que Lilia le entregó a Marcus. La misteriosa llamada. El recado nocturno de Cedric. La discusión intensa en el jardín. Nada de eso tenía sentido si esto era simplemente una aventura amorosa. ¿Y si no era una aventura? ¿Y si todo esto era algo mucho más complejo, más oscuro, y estaba ocurriendo justo bajo mis narices? A la mañana siguiente, viernes, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a seguir a Cedric cuando saliera de casa. Descubriría a dónde lo llevaban esos recados nocturnos. Pero antes, iba a registrar el antiguo cuarto de Hood. La habitación donde Lilia solía quedarse durante el día cuando venía de visita. Porque comenzaba a sospechar que los secretos de mi nuera iban mucho más allá del embarazo y la infidelidad. Y no me equivocaba. El viernes amaneció gris y lluvioso, reflejando perfectamente mi estado de ánimo. Cedric salió temprano, diciendo que iba a la ferretería.
Pero yo ya no creía en sus explicaciones. En cuanto su coche desapareció por nuestra calle arbolada, subí las escaleras con una determinación que no sentía desde hacía días. La habitación había sido redecorada cuando Hood se mudó, transformada del caos adolescente en un cuarto de huéspedes impecable, con paredes azul claro y muebles blancos. Pero Lilia había ido marcando el espacio poco a poco. Un pañuelo de seda colgado sobre el espejo del tocador, una loción costosa en la mesita de noche, una pila de revistas junto al ventanal. Comencé por el tocador, revisando cada cajón con cuidado. Ropa, joyas, nada fuera de lo común. Pero en el cajón inferior, debajo de una pila de suéteres de diseñador, mis dedos toparon con algo inesperado. Una carpeta manila escondida como si fuera contrabando. Dentro había documentos que me helaron la sangre. Extractos bancarios de una cuenta a nombre de Hood, con movimientos que sabía que mi hijo jamás había hecho. Retiros grandes, siempre en efectivo, que databan de hacía casi 8 meses. Las cifras eran impactantes. $15,000, $20,000, $25,000. Más dinero del que Hood ganaba en medio año. Pero no solo había extractos. También había solicitudes de tarjetas de crédito a su nombre, de bancos que jamás le había oído mencionar. Documentos de préstamos con montos que habrían destrozado sus finanzas. Y al fondo de la carpeta, una lista escrita a mano, con la elegante caligrafía de Lilia. Northwestern Mutual, $45,000. Línea de crédito Chase, $30,000. Préstamo personal, M. Santos, $18,000. Fondo de emergencia, $12,000. Las manos me temblaban mientras fotografiaba cada hoja. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Esto no era solo una infidelidad. Era dinero. Mucho dinero. Dinero que Hood no tenía. Un ruido abajo me hizo congelarme. La puerta principal se cerró. Rápidamente devolví todo a su lugar y me asomé a la ventana. El coche de Lilia estaba en la entrada. Caminaba hacia la casa con su habitual paso seguro. Bajé justo a tiempo para verla entrar por la puerta principal con la llave que le habíamos dado tras la boda. «Bessie», llamó con esa voz brillante y falsamente alegre. «Espero que no te moleste que haya entrado. Quería ver si podíamos charlar un poco». Sentí la boca seca. «Por supuesto. ¿Quieres un café?» «Me encantaría». Me ocupé en la cafetera, sintiéndome hipersensible a cada movimiento, mientras Lilia se acomodaba en mi mesa de cocina como si fuera la dueña de la casa. Cuando me giré, me observaba con esos ojos verdes afilados, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Te noto nerviosa», dijo, ladeando la cabeza. «¿Está todo bien? ¿Solo cansada?» «Sí», mentí, colocando su taza frente a ella. «No dormí bien». Lilia tomó un sorbo delicado de café. «Me imagino que tienes muchas cosas en la cabeza». «Los bebés pueden ser abrumadores», dijo Lilia, especialmente cuando no fueron planeados. Había algo en su tono que me hizo estudiar su rostro con más atención. Hoy se veía distinta, más dura, como si hubiera dejado de lado ese disfraz de dulce esposa joven que solía llevar puesto cuando estaba conmigo. «Lilia», dije con cautela. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué le contaste a Cedric sobre el embarazo antes que a Hood?» Su taza se detuvo a medio camino de sus labios. Por un instante, algo cruzó su rostro. ¿Sorpresa? ¿Cálculo? Luego la sonrisa volvió, perfectamente colocada. «Estaba nerviosa», dijo con suavidad. «Quería asegurarme de que la familia me apoyaría antes de decírselo a mi esposo. Cedric siempre ha sido tan amable conmigo». «¿Amable?», repetí. «Muy amable. Incluso, protector. Últimamente ha estado muy preocupado por mí», añadió, dejando la taza sobre la mesa y acercándose un poco. «¿Te ha mencionado que he tenido algunas dificultades?» «¿Qué tipo de dificultades?» «Oh, ya sabes, estrés, presiones económicas», dijo sin apartar los ojos de los míos. «Cuando eres joven e intentas abrirte camino,
A veces tomas decisiones que en su momento parecen razonables, pero que se complican con el tiempo. Me sentía como si caminara sobre un campo minado. ¿Qué tipo de decisiones? Lilia rió. Pero no había calor en esa risa. El tipo de decisiones que requieren familiares comprensivos. El tipo que exige discreción. Hizo una pausa, estudiando mi expresión. El tipo con las que tu esposo ha sido de gran ayuda. Mi pecho se tensó. No entiendo. ¿No lo entiendes? Preguntó, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana que daba al jardín. Cedric es un buen hombre, un padre devoto. Haría cualquier cosa por proteger a su familia, ¿no es así? Incluso si eso significara sacrificar su propia reputación. Sus palabras flotaron en el aire como veneno. La observé de espaldas, viendo cómo inspeccionaba mi jardín como si evaluara una propiedad ajena. ¿Qué estás diciendo? Susurré. Se volvió. Y la máscara se había caído por completo. Lo que vi en su rostro era cálculo frío. La expresión de alguien que sabía que tenía todas las cartas en la mano. Estoy diciendo que algunos secretos valen más que otros, Bessie. Y hay personas que pagarían caro por mantener esos secretos enterrados. Antes de que pudiera responder, el sonido de voces afuera captó nuestra atención. Miramos por la ventana y vimos a Cedric y Marcus junto al cobertizo. Parecían estar discutiendo intensamente. Cedric gesticulaba con fuerza, mientras Marcus negaba con la cabeza una y otra vez. El rostro de Lilia cambió. Una sombra de pánico cruzó por sus facciones. Disculpa, dijo apresurada, dirigiéndose a la puerta trasera. Necesito hablar con ellos. La seguí, manteniéndome lo suficientemente cerca para oír, pero tratando de parecer casual. La conversación se detuvo de inmediato cuando Lilia se acercó. Pero la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Todo bien? Preguntó, pero su voz tenía un filo de advertencia. Marcus miraba de un lado a otro entre Cedric y Lilia. Su rostro lucía turbado. No puedo seguir con esto, dijo en voz baja. Esto está mal. Jude es un buen hombre. No se merece. Marcus, interrumpió Lilia, con la voz helada. Ya hemos hablado de esto. ¿De qué han hablado? Pregunté, dando un paso más cerca. Los tres se volvieron hacia mí. Y en sus rostros vi culpa. Pero cada una con un matiz distinto. Marcus parecía enfermo de remordimiento. Lilia, furiosa por haber sido interrumpida. Y Cedric. Cedric parecía un hombre cargando un peso insoportable durante demasiado tiempo. ¿Ves?, murmuró él. No deberías estar aquí. ¿En mi propio jardín? Repliqué, manteniendo la voz firme a pesar del torbellino en mi pecho. ¿Qué es exactamente eso de lo que han hablado y que no debería escuchar? El silencio cayó como una losa. Solo se oía la lluvia golpear las hojas sobre nuestras cabezas. Finalmente, Marcus habló. Ya no puedo callar más, dijo, mirándome directamente. Señora Holloway, hay cosas que necesita saber. Cosas sobre. Eso es suficiente, espetó Lilia. Marcus, teníamos un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Exigí. Marcus miró a Cedric, con una súplica en la mirada. Díselo, le dijo. Merece saber lo que realmente está pasando. Cedric cerró los ojos. Y cuando los abrió, estaban llenos de un dolor tan profundo que me dejó sin aliento. ¿Ves?, susurró. Nunca quise que te enteraras así. ¿Enterarme de qué? Pero incluso mientras lo preguntaba, las piezas empezaban a encajar en mi mente. Los estados de cuenta. Los recados nocturnos. Las amenazas veladas de Lilia sobre secretos y protección. No es lo que piensas, dijo Cedric con urgencia. No es lo que ella quiere que pienses. Lilia rió. Un sonido seco, como cristal quebrándose. Oh, pero sí es exactamente lo que ella piensa, ¿verdad, Bessie? Tu devoto esposo acostándose con la esposa de su hijo. ¡Qué cliché! Lo miré, buscando la verdad en su rostro. Cedric. No estoy teniendo una aventura, dijo él, con la voz quebrada. ¿Ves?
Yo nunca. Se detuvo, mirando impotente a Lilia. Pero no puedo explicarlo sin. ¿Sin qué? Insistí. Sin destruir la vida de nuestro hijo, completó Lilia, con una sonrisa triunfante. Verás, Bessie, tu esposo ama demasiado a Hood como para contarle la verdad sobre su esposa. Sobre lo que he estado haciendo. Sobre lo que sé. Sentí que el mundo se tambaleaba. ¿Lo que sabes? ¿Sobre qué? Marcus dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido, pero determinado. Sobre el dinero, dijo en voz baja. Sobre lo que Hood ha estado haciendo para pagar sus deudas de juego. Sobre las cuentas que ella le obligó a abrir. Sobre los préstamos que lo convenció de pedir. Marcus, advirtió Lilia. Pero él no se detuvo. Las palabras salían de su boca como si las hubiera estado conteniendo durante meses. Ella ha estado chantajeando al señor Holloway, dijo. Amenazándolo con destruir a Hood si no colabora con sus mentiras. Lo obligó a fingir una aventura para cubrir lo que ella realmente estaba haciendo. Sentí que las piernas me fallaban. Tuve que apoyarme en un poste de la cerca para no caer. ¿Deudas de juego? Murmuré. Cedric asintió con tristeza. Póker en línea. Apuestas deportivas. Al principio eran cantidades pequeñas, pero, alzó las manos, derrotado. Debe más de $100,000, ¿ves? Y a personas peligrosas. Y ella lo sabe, añadió Marcus, con la voz cargada de repulsión. Fue ella quien lo introdujo en ese mundo. Lo animó a apostar más y más. Y cuando estuvo hundido hasta el cuello, le ofreció ayuda, a cambio de un precio. Miré a Lilia, que observaba toda esta escena con algo parecido a la diversión. ¿Qué precio? Silencio, respondió. Cooperación. Un matrimonio que me diera acceso a los recursos de tu familia. Su mano se deslizó hacia su vientre. Y un seguro para el futuro. ¿El bebé? Susurré. ¿No es de Hood? Es mío, terminó Marcus en voz baja. El silencio que siguió fue ensordecedor. La lluvia seguía cayendo a nuestro alrededor, pero ya no la notaba. Todo lo que creía saber sobre mi familia, mi matrimonio y los últimos meses, se desmoronaba como un castillo de arena. Lilia aplaudió lentamente, con burla. Bueno, dijo. Supongo que el secreto ya no es secreto. La pregunta es, Bessie, ¿qué vas a hacer al respecto? La confrontación en el jardín me dejó sintiéndome como si me hubieran atropellado. Pasé horas sentada en el salón después de que todos se fueron, sin moverme, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Mi hijo estaba ahogado en deudas de juego. Mi esposo estaba siendo chantajeado. Mi nuera era una manipuladora calculadora, embarazada del hijo de nuestro jardinero. Y de alguna manera, yo debía encontrar la forma de manejar todo esto sin destruir a las personas que más amaba. Los días siguientes pasaron como en una realidad suspendida. Cedric y yo nos movíamos por la casa como fantasmas, conscientes de que todo había cambiado, pero ninguno listo para decirlo en voz alta. Él intentó explicarse varias veces, con esa mirada atormentada en los ojos, pero cada vez levantaba la mano para detenerlo. Aún no, le decía. Necesito pensar. Y lo hice. Pensé sin parar. En la adicción de Hood, en cómo no vi las señales. En el sacrificio de Cedric, asumiendo el papel del marido infiel para proteger a nuestro hijo. En la telaraña de mentiras tejida por Lilia. Pero sobre todo, pensaba en Marcus. Renunció al día siguiente, por supuesto. Dejó una nota diciendo que se marchaba a su ciudad natal, que sus servicios ya no eran necesarios. La encontré bajo una maceta, junto a la puerta trasera. La letra era temblorosa, arrepentida. Lo siento por todo. Nunca quise que esto pasara. Ojalá algún día puedas perdonarme. Pero yo no estaba enojada con Marcus. De hecho, sentía lástima por él. Lilia era como una araña, y él solo fue otra mosca atrapada en su red. Fue el martes de la semana siguiente cuando el destino me puso en las manos la pieza clave. Había estado evitando subir al piso de arriba.
Evitar el cuarto de Hood, donde había encontrado aquellos documentos financieros devastadores. Pero esa mañana, escuché correr agua en el baño de visitas, el que está conectado a esa habitación. Lilia estaba aquí otra vez, usando nuestra casa como si fuera su refugio personal. Esperé hasta escucharla bajar, y entonces subí a comprobar si había dejado el grifo abierto. Una excusa tonta, lo sé. Pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa, sentir que aún tenía un poco de control en medio de todo este caos. El baño estaba impecable, como siempre después de una visita de Lilia. Era meticulosa. Nunca dejaba rastro, salvo el leve perfume de su fragancia cara. Pero esta vez, había dejado algo atrás. Estaba metido detrás del inodoro, quizás se le cayó del bolso, un sobre blanco largo, algo arrugado. Mi corazón se aceleró incluso antes de abrirlo. Un instinto me decía que eso era importante. Dentro había una sola hoja con membrete de Genetech Laboratories. Un resultado de prueba de ADN, fechado 3 días atrás. Mis manos temblaban mientras leía el lenguaje clínico que dejaba la verdad en blanco y negro. Resultados de prueba de paternidad. Madre, Lilia Catherine Holloway. Hijo, aún no nacido, muestra obtenida por amniocentesis. Padre presunto 1, Hood Michael Holloway, excluido. Probabilidad de paternidad, 0%. Padre presunto 2, Marcus Daniel Santos, no excluido. Probabilidad de paternidad, 99,7%. Me desplomé sobre la tapa del inodoro, con el papel temblando entre mis manos. Allí estaba. La prueba que necesitaba. El bebé no era de Hood. Ni siquiera era de Cedric, como Lilia había insinuado. Era de Marcus. Pero, ¿por qué tenía una prueba de paternidad? Si su plan era hacer pasar al bebé como hijo de Hood, ¿por qué arriesgarse a confirmar la verdad? La respuesta llegó como un rayo de claridad horrenda. Era su póliza de seguro. Una prueba con la que podría destruirnos cuando quisiera. Podría mostrar ese resultado en cualquier momento. Asegurar que Cedric la obligó a mentir, presentarse como víctima de un hombre mayor y poderoso. Estaba cubriendo todas sus bases. Asegurándose de tener poder, sin importar lo que pasara. Escuché pasos en la escalera. Rápidamente doblé el papel y lo metí en el bolsillo de mi cardigan. Cuando Lilia apareció en el umbral del baño, yo estaba tranquilamente revisando la llave del lavabo. Bessie, dijo, con la voz cuidadosamente neutra. No sabía que estabas arriba. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien cerrado, dije, cruzando su mirada en el espejo. Ya sabes cómo son estas viejas tuberías. Asintió, pero vi cálculo en sus ojos. Estaba preguntándose si yo había visto algo. Si había encontrado lo que no debía. ¿Cómo te sientes? Pregunté, girándome hacia ella. Con el embarazo, quiero decir. Bien, respondió con cautela. Un poco cansada. El médico dice que todo está normal. Me alegra. ¿Cuándo es tu próxima cita? La semana que viene, dijo tras una breve pausa. Hood va a venir conmigo. Está muy emocionado por ver la ecografía. Mi corazón se rompió por mi hijo. Su alegría era tan pura, tan sincera, y todo estaba construido sobre mentiras. Lilia, dije suavemente. ¿No hay nada que quieras contarme? Por un momento, su máscara resbaló. Vi duda en su rostro. Quizá incluso un destello de culpa. Pero luego volvió el hielo. El cálculo. El disfraz perfecto. ¿Cómo qué? La verdad. Nos quedamos mirándonos, dos mujeres encerradas en un baño pequeño, sabiendo ambas mucho más de lo que estábamos dispuestas a decir. Finalmente, Lilia sonrió. Esa sonrisa afilada y depredadora que había aprendido a detestar. La verdad es subjetiva, ¿no crees, Bessie? Está lo que ocurrió, y lo que la gente cree que ocurrió. Y a veces, lo que la gente cree es más poderoso que los hechos. Pasó junto a mí hacia la puerta, pero se detuvo. Por cierto, dijo, en tono casual. Me parece que se me cayó algo del bolso. No habrás visto nada, ¿verdad?
Mi mano se movió instintivamente hacia mi bolsillo, donde el sobre crujió suavemente contra mis dedos. No, respondí con firmeza. Nada en absoluto. Me observó por un largo momento. Luego asintió. Estoy segura de que aparecerá. Las cosas importantes siempre lo hacen. Cuando se fue, me quedé en ese baño un largo rato, con el papel en la mano. La prueba que podía cambiarlo todo. Podía mostrársela a Hood en ese mismo instante. Desenmascarar las mentiras de Lilia. Liberar a Cedric de su chantaje. Pero sabía que no era tan simple. Hood quedaría devastado. No solo se trataba del engaño, que en realidad nunca fue un engaño, sino de su adicción al juego. Del miedo a que saliera a la luz. De la vergüenza que lo había hecho vulnerable a la manipulación de Lilia desde el principio. Hood podría no recuperarse nunca del peso de esa culpa. Y Marcus, pobre Marcus, tan víctima como cualquiera de nosotros, sería arrastrado de nuevo a esta pesadilla, forzado a enfrentar las consecuencias de un momento de debilidad. Pero mientras me sentaba en ese baño, pensando en la mirada atormentada de Cedric, y en la inocente emoción de Hood por convertirse en padre, lo comprendí. La verdad debía salir a la luz. Quizás no toda de golpe. Quizás no de una forma que destruyera a todos. Pero de algún modo, las mentiras debían terminar. Esa misma tarde encontré a Cedric en su estudio, sentado frente a un montón de papeles que claramente no estaba leyendo. Cuando golpeé suavemente el marco de la puerta, levantó la vista con unos ojos donde ya no quedaba esperanza. ¿Podemos hablar?, pregunté. Asintió y señaló la silla frente a su escritorio. Me senté sin decir palabra, saqué el sobre del bolsillo de mi cardigan y coloqué la prueba de ADN sobre la madera pulida. Su rostro palideció al leerlo. ¿Dónde? ¿Dónde lo encontraste? Se le cayó. En el baño de arriba. Cedric se pasó las manos por el cabello, y de pronto pareció cargar con todos sus 72 años. ¿Ves? Puedo explicarlo. No necesitas explicarlo, dije en voz baja. Sé que no estás teniendo una aventura. Sé que ella te ha estado chantajeando. Sé lo de Hood y las apuestas. Me miró con asombro. ¿Lo sabes? Marcus me lo dijo, antes de irse. Me incliné hacia él. Cedric, ¿por qué no me lo contaste? ¿Por qué no confiaste en mí con la verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que veía llorar a mi esposo en más de 20 años. Porque no podía soportar verte mirar a Hood como mirabas a tu padre, susurró. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mi padre también había sido un jugador empedernido. Había perdido nuestra casa cuando yo tenía 16. La vergüenza, la decepción, todo eso había marcado mi juventud entera. Y Cedric lo sabía. Sabía cuán profundas eran esas cicatrices. ¿Pensaste que lo culparía? Pensé que te rompería el corazón. Y creí que podía manejarlo. Pagar sus deudas en silencio. Ayudarlo. Solucionarlo antes de que tú supieras algo. Pero Lilia lo descubrió. Cedric asintió con amargura. Ella lo alentó. Lo empujó más y más hondo, hasta que no tuvo salida. Entonces le ofreció ayuda. Pero con condiciones. Tenía que seguir su versión de los hechos, fingir una aventura conmigo. ¿Y qué gana ella con eso? Tiempo, respondió. Tiempo para afianzarse en la familia. Para volverse indispensable. Y una historia de respaldo para cuando el bebé nazca, y no se parezca a Hood. Miré de nuevo el documento. Iba a culparte. Tarde o temprano. Sí, admitió Cedric. Haría parecer que yo la seduje. Que la obligué. Que ella fue una víctima. Soltó una carcajada amarga. Es muy lista, Lilia. Pero no lo suficiente, dije, alzando el papel. Cometió un error. Cedric me miró con lo que tal vez era esperanza. ¿Qué estás pensando? Me puse de pie, alisé mi falda y respiré hondo. Me sentía más firme que en semanas. Estoy pensando que es hora de una cena familiar, dije. Y esta vez, yo voy a ser la que de las sorpresas.
La expresión de alivio y admiración en el rostro de mi esposo hizo que 43 años de matrimonio valieran la pena. Pasé 3 días organizando esa cena con la precisión de una estratega militar. Cada detalle debía ser perfecto. El momento, el ambiente. La revelación que finalmente liberaría a mi familia de la red de mentiras tejida por Lilia. El jueves por la noche, llamé a Jude e invité a ambos a cenar el domingo. Solo familia, dije, con voz cálida, como una futura abuela emocionada. Quiero celebrar como se debe la llegada del bebé. Jude estaba encantado. Es maravilloso, mamá. Lilia estaba preocupada. Pensaba que estabas molesta por algo. Esto significará el mundo para ella. Si él supiera. El sábado me dediqué a cocinar todos los platos favoritos de Jude. Estofado con vegetales, pan casero, tarta de manzana con la receta de mi abuela. La casa se llenó del aroma reconfortante y familiar de los domingos en familia. Esos días donde la mayor preocupación era si Jude terminaría o no la tarea. Cedric me observaba trabajar con una mezcla de admiración y nerviosismo. Habíamos hablado hasta tarde después de encontrar la prueba. Él quería confrontar a Lilia directamente, pero lo convencí de otro camino. Ella se alimenta del drama, le dije. Espera gritos, lágrimas, acusaciones. Vamos a darle algo que no sabrá cómo manejar. Dignidad silenciosa, y pruebas imposibles de negar. El domingo por la tarde, puse la mesa con la vajilla más fina, la del día de nuestra boda. La ironía no se me escapó. Usar esos símbolos de compromiso, para revelar la traición más grande al compromiso matrimonial. Lilia llegó con un vestido vaporoso que resaltaba su embarazo. Una mano descansaba sobre su vientre aún plano, como si protegiera algo sagrado. Irradiaba seguridad. Satisfecha, convencida de que tenía el control. «Bessie», exclamó, besándome la mejilla con aparente afecto. «Todo huele delicioso. Te has esmerado mucho». «No ha sido ningún esfuerzo», dije con una sonrisa tranquila. «La familia merece cada detalle». Jude sonreía, sacándole la silla a su esposa con ese gesto caballeroso que había aprendido de su padre. ¿No es increíble mi mamá? Podría abrir su propio restaurante. Totalmente, asintió Lilia. Pero sus ojos eran otra cosa. Me estudiaban, buscando señales de tensión, intentando descifrar mi inesperada calma. Estaba confundida. No sabía si debía relajarse, o estar más alerta. Durante los aperitivos, hablamos de trivialidades. Lilia describía sus síntomas del embarazo. Jude compartía novedades del trabajo. Cedric hacía preguntas suaves sobre la fecha estimada de parto. A los ojos de cualquiera, éramos una familia normal celebrando la llegada de una nueva vida. Pero yo no dejaba de observar a Lilia. Notando cómo esquivaba ciertas preguntas. Cómo se llevaba la mano al vientre cada vez que la conversación se acercaba a detalles específicos del embarazo. Interpretaba el papel de futura madre. Pero había algo ensayado en su actuación. Como si recitara un guión memorizado. «Sabes», dije con naturalidad, mientras servía el plato principal. «Últimamente he estado pensando mucho en la historia familiar. En la genética». El tenedor de Lilia se detuvo a mitad de camino hacia su boca. ¿Genética? Sí. Es fascinante cómo ciertos rasgos se transmiten de generación en generación. Color de ojos, textura del cabello, rasgos faciales. Sonreí mirando a Jude. Tienes los ojos de tu padre, pero la barbilla terca es mía. Jude soltó una carcajada. Gracias por eso, mamá. Me pregunto a quién se parecerá el bebé. Continué con tono casual. ¿Tendrá el cabello oscuro de Jude o el rubio de tu familia, Lilia? ¿Será alto como los Holloway o más pequeño como tú? Es imposible de saber, respondió Lilia con cautela. La genética puede sorprender. Oh, pero la ciencia moderna ha avanzado tanto, dije, dando un sorbo de vino. Ahora pueden saber muchas cosas del bebé incluso antes de nacer. Pruebas de ADN, confirmación de paternidad. Realmente es asombroso. La palabra paternidad flotó en el aire como una bomba a punto de estallar.
Lilia se quedó completamente inmóvil, el rostro cuidadosamente inexpresivo. Cedric dejó el tenedor sobre el plato, sabiendo que habíamos llegado al momento clave. ¿Pruebas de ADN? Preguntó Hood, ajeno a la tensión que cortaba el aire como cuchillo. ¿Como esos kits de ascendencia? Entre otras cosas, dije. También pueden determinar con precisión casi absoluta quién es el padre. Muy útiles cuando hay dudas sobre vínculos familiares. La respiración de Lilia se había vuelto superficial, pero mantenía la compostura. «¿Qué tema tan extraño para una cena?», dijo, con una sonrisa forzada. «Lo es». Incliné la cabeza. «Yo creo que es muy apropiado, en realidad». Me puse de pie y caminé hasta el aparador, donde había colocado un sobremanila antes de la cena. Mis manos estaban firmes mientras regresaba a la mesa, aunque el corazón me latía con tanta fuerza que creí que todos podrían oírlo. «Lia, querida», dije con voz serena pero firme. «Creo que olvidaste algo en mi baño la semana pasada». Su rostro se puso blanco cuando coloqué los resultados de la prueba de ADN sobre la mesa. El papel parecía brillar bajo la luz del candelabro, sus frases clínicas exponiendo la verdad con una claridad brutal. Hood frunció el ceño y alargó la mano hacia el documento. «¿Qué es esto?» «No», susurró Lilia. Pero ya era demasiado tarde. Vi el rostro de mi hijo mientras leía. Vi cómo la confusión se transformaba en comprensión, y luego en devastación. El silencio se alargó entre nosotros, pesado como una losa de concreto. Hecho de ilusiones rotas. «No entiendo», dijo Hood al fin, la voz apenas audible. «¿Marcus Santos? ¿Quién es Marcus Santos?» «Nuestro antiguo jardinero», respondió Cedric en voz baja. Hood levantó la vista, buscando en su esposa una explicación que le diera sentido a esta pesadilla. «¿Lilia?» Ella permanecía congelada, atrapada entre la negación y la confesión. Su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. «El bebé no es tuyo, hijo», dije con dulzura. «Nunca lo fue». Lo que siguió fue la hora más dolorosa de mi vida. El rostro de Hood se desmoronó al asimilar la verdad. No solo sobre el bebé, sino sobre todo lo demás. Las deudas de juego que lo habían hecho vulnerable. La manipulación que lo había atrapado en la red de Lilia. La vergüenza de su adicción usada como moneda para chantajear a su padre. Lilia intentó salvar la situación, improvisando una historia desesperada sobre haber sido forzada a la aventura, sobre cómo Cedric se había aprovechado de su vulnerabilidad. Pero sus mentiras ya sonaban huecas, débiles frente a una verdad documentada. «Tú planeaste esto», dijo Hood lentamente, las piezas encajando en su mente. «Sabías de mi problema con las apuestas. Tú lo alimentaste. Yo solo quería ayudarte», protestó Lilia. «¿Ayudarme? ¿Metiéndome más en deudas? ¿Usando mi vergüenza para chantajear a mi padre y obligarlo a seguirte el juego?» No tuvo respuesta. «¿Y Marcus?» La voz de Hood se quebró al mencionar su nombre. «¿También lo sedujiste? ¿Fue otro peón en tu partida?» «No se suponía que pasara», murmuró Lilia. «Yo, me sentía sola, y él fue amable. Así que destruiste también su vida». Cedric intervino entonces, con voz pesada por meses de silencio. «Hijo, quiero que sepas que nunca la toqué. Dejé que pensaras que teníamos una aventura porque no soportaba verte enfrentarte a las consecuencias de tus actos. Creí que podía protegerte». Hood lo miró con los ojos llenos de dolor y de gratitud. «Papá, no tenías por qué». «Sí, tenía que hacerlo. Eres mi hijo. Pero debí confiar en tu madre. Y debí confiar en ti, en que eras más fuerte que tus errores». La limpieza fue rápida y precisa. Lilia hizo las maletas esa misma noche. Las maletas se apilaron junto a la puerta como una fortaleza construida con fracasos. Ya no tenía a dónde ir. Sin familia que la recibiera. Sin amigos que no estuvieran ligados a sus mentiras. «¿Y el bebé?», preguntó, desesperada, mientras Hood colocaba su equipaje en el coche. «No pueden abandonar a su nieto. El bebé estará bien», respondí con calma. «Ya hablé con la hermana de Marcus,
En Fénix. Está dispuesta a recibirte hasta que nazca, a ayudarte a empezar de nuevo. Lilia me miró atónita. ¿Tú organizaste eso? ¿Para que me vaya a Fénix? Organice una oportunidad para que empieces desde cero, le corregí. Para que críes a tu hijo con honestidad. Sin mentiras ni manipulaciones. Lo que hagas con esa oportunidad, depende de ti. Cuando su coche desapareció por nuestra calle, no sentí triunfo. No sentí satisfacción. Solo tristeza por el daño causado, y alivio porque, al fin, las mentiras habían terminado. 6 meses después, recibí una foto por correo. Un niño de cabello oscuro y los ojos dulces de Marcus. En el reverso, en la caligrafía de Lilia, solo decía: se llama David. Gracias por darme una segunda oportunidad. Jude había comenzado a asistir a jugadores anónimos, enfrentando su adicción con la misma determinación con la que siempre había enfrentado la vida. Cedric y yo estábamos más unidos que en años. Nuestro matrimonio, fortalecido por la verdad compartida. Y nuestra verdadera nieta, la hija de Jude con su nueva esposa Sara. Nació 8 meses después de aquella terrible cena. Una niña hermosa, con los ojos oscuros de Jude. Y la risa contagiosa de Sara. A veces, las victorias más grandes, son las más silenciosas. No se ganan en gritos o con confrontaciones públicas, sino en la decisión de elegir la verdad sobre la mentira. El perdón sobre la venganza. Y el amor, sobre el miedo a ser herido. Aprendí que a los 65, nunca es tarde para luchar por tu familia. Y que, a veces, la herramienta más poderosa no es el enojo, sino la dignidad tranquila de una mujer que sabe lo que vale. Y se niega a que nadie le robe su poder. Al final, no destruí a Lilia. Solo le quité el poder de destruirnos a nosotros. Y eso, lo cambió todo. Y ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez viviste algo parecido? Déjamelo abajo en los comentarios. Y mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 historias más del canal que son favoritas. Y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.